Y como me conocen, pues básicamente radiólogo, y mis credenciales para esta plática, pues es que hice imagen de la mama. Por las mañaas, pues soy profe de la Cuauhtémoc, mucho orgullo y gusto. En la mañana, pues estoy en el CREO, viendo más que nada imagen molecular, pues llámese PET-CT y oncología, prácticamente en su totalidad. Y bueno, por las tardes, mi práctica privada en mi consultorio diagonal gabinete en proceso. Gracias por la invitación, antes que nada, por acordarse de un servidor. Como ven, pues estas épocas de octubre y de mama, pues generalmente se prestan para este tipo de pláticas. Sin embargo, lo habitual es que generalmente sean como los ginecólogos quienes den este tipo de pláticas. No sé exactamente por qué, pues quizás porque ginecólogo, mujer, listo. Pero la realidad es que hay que recordar que la mastología es una, pues más que una ciencia, pues una rama de estudio, pues sí, evidentemente mayormente de la mujer, pero es multidisciplinaria, entonces entran ahí muchísimas especialidades, no solamente médicas, sino de otras índoles, pues llámese psicología, llámese trabajadoras sociales, etcétera, porque pues abarca mucho, no es solamente el detección, no solamente es la prevención, no solamente es el tratamiento, el seguimiento, pues es multidisciplinario y es algo complejo. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, ya todo esto yo espero que ya dentro de unos 5 o 10 años más de clase ya me toque exponer ahí en el patio principal. Bueno, esta diapo no la había puesto más que hoy en la mañana que hice mi prueba con mis alumnitos en curso. Y bueno, recordar que el principio de la sabiduría está en la definición de los términos. Y esto lo dijo Sócrates. Y en otras palabras, Sócrates defendía que solamente sabes aquello que puedes definir. Si no sabes definir algo que tú crees que sabes, pues en realidad no lo sabes muy bien. Y bueno, pues definiremos varios términos básicos para esta plática. Esta plática es bien elemental, nada, o sea, los que ya tuvieron clase conmigo, que vimos todo el birras y todos los hallazgos y súper tedioso y así, digo, habrá quien le guste, pero otros dirán, híjole, qué flojera. Esta plática es muy precisa en cuanto a lo que tienen que saber pues, estrictamente toda la población, pero bueno, con que lo sepan los médicos recién egresados ya es una proeza para mí y me doy por más que bien servido. Entonces, veremos cosas como que podrán parecer bobas, pero créanme que hay que precisarlas porque hay muchos errores en la praxis de esto. Entonces, bueno, ¿qué es la mama? ¿Qué es la glándula mamaria? No nos vamos a meter a fondo anatomía, simplemente decir que pues, la mama o las mamas, pues son esos órganos pertenecientes a los mamíferos que se encargan, en el caso de las hembras o las mujeres, pues de la secreción de leche con fines de crianza, pues típicamente están en número par a cada lado, en la parte anterior del tórax y en la parte superior. Hay variantes anatómicas, pero esto es lo habitual, ¿de acuerdo? Eso son las mamas, así, a secas. Mientras que la glándula mamaria, pues es ese componente fibroglandular dentro de las mamas. Las mamas, pues como tal, incluyen piel, que por sí solo es un órgano, pues incluyen el complejo areola-pezón, incluyen grasa, incluyen músculo, la pared torácica, etcétera, la axila, músculos pectorales, pero la glándula mamaria, pues en vez de llamarle de esa forma como más precisa cuando las vemos por fuera clínicamente, pues más bien referirlo cuando las estudiamos pues por dentro, ¿de acuerdo? Mastografía o mamografía, los que están sentados en la esquina, Alberto, no viniste en la mañana. Sí, doctor, estaba con usted. Sí. A ver, Alberto, Es masto. Bueno, Salma, Monse, ¿qué opinan? ¿Por qué? ¿Tú, Monse, qué opinas? Bueno, y Brenda, Brenda, pues, tengo poquitos alumnos aquí, entonces creo que sí vale la pena extender esto un poco más interactivo. Ya vimos que sí nos alcanzó el tiempo en la mañana. Bueno, la realidad es que se usan ambos. Ajá, pues como muchas cosas en el lenguaje en general, no solamente en medicina, pues los términos a veces son algo ambiguos, pero no siempre tan correctos ni tan precisos. Entonces, bueno, mastografía
del prefijo griego, mastos o mastos, pues se refiere tal cual mama, lo que acabamos de decir, o sea, de esos órganos que se ven en todos los animales mamíferos, o bueno, un poco más vago, pecho, o bueno, pezón, ajá, del griego, mastos. Grafos, grafía, pues ya lo saben, escritura o campo de estudio de algo, entonces, no es cierto, híjole, qué palabra con grafos, pues se me nubló, pero caligrafía, geografía, etcétera, etcétera. Ahorita no sé por qué me fueron todas mis palabras, perdón, pero pues estamos haciendo un estudio de la mama o pues una imagen, un grafo, un escrito de la mama. Y bueno, ambos términos son griegos. Caray, ¿por qué no se cambió? Mamografía, más bien es del prefijo latín, mama, que habrá muchas discrepancias y podremos debatir aquí con los literarios y maestros en letras, pero pues incluso va más por el significado de madre, mamá, mi madrecita, pues mi mamacita, que bueno, al final mamá en algún punto seguramente deriva de mamas, pechos, etcétera, pero bueno, pues estamos combinando latín con griego, entonces somos médicos y hablamos lenguaje y etimologías médicas, terminología médica, pues decimos mastitis, no decimos mamitis, esa es la que ustedes, algunos todavía tendrán. Decimos mastopatía, no decimos mamopatía. Apófisis mastoides, aquí detrás de los oídos, pues son esas prominencias con forma de mama, no se llaman apófisis mamoides. Mastalgia, mastectomía, mastografía, ¿de acuerdo? La realidad es que si ven pues, un montón de de escritos pues, oficiales y muy serios en habla española, evidentemente, se van a encontrar mamografía a diestra y siniestra, y eso pues en parte es por esto, porque la gran parte de la literatura en el mundo pues está en inglés, y para los gringos, pues bueno, ellos se fueron por la vertiente latina, pero pues esto es un anglicismo, ¿de acuerdo? Entonces no es tan correcto. Entonces el ejemplo que les puse en la mañana, obviamente muy payaso y me van a colgar algunos por esto, pero pollo, chicken, repollo, rechicken. Pues no, o sea, eso está mal. Entonces algo así es la mamografía de mammogram. Ajá. Seno, senología, también, si checan, tiene muchas acepciones el término, pero la parte común de la gran mayoría de ellos es del latín, sinus, es una concavidad, o sea, la mama hacia adentro, no una convexidad, y representa un hueco. La mama no es un hueco, es una prominencia, ¿de acuerdo? Y vean, concavidad o hueco, es como tal el significado de sinus, es eso, cóncavo o hueco. Bueno, aquí viene esta acepción porque al final la lengua la hace el pueblo, entonces si todo el mundo le dice pecho, seno a las mamas, pues hay un punto en que se acepta, ¿de acuerdo? Así es con todos los términos. Estoy cantinfleando, pues no era una palabra, pero si todo el pueblo la dice, al final termina siendo. Si todo el mundo decimos que los chilangos son los que viven en México, pues al final ese es el término que sale en el diccionario, pero es incorrecto, ¿de acuerdo? Espacio o hueco, ¿dónde está? Senos maxilares. Los senos maxilares pues son huecos, son agujeros, son espacios. Está correctamente apropiado, correctamente aplicado el término seno, senos maxilares, senos paranasales, etcétera. Entonces, bueno, evitar seno, senología, es muy frecuente que los españoles usen ese término. Pecho, pues es válido, pero pues al final habrá hombres que tienen mucho más pecho que las mujeres y bueno, pues lunes de pecho, nadie se lo salta. Entonces es válido, pero es un tanto ambiguo. Entonces, sobre todo en el habla, los hispanohablantes y sobre todo los mexicanos, le tenemos como un poco de terror al término, ¿de acuerdo? Pero así, sin pena, sin temor, hoy en estos tiempos de apertura y ya nada está en el closet, pues son mamas, ¿de acuerdo? Así se les dice, es el nombre más apropiado para llamarle a esos órganos
de hombres y mujeres. En los hombres también se les dice mamas, pero bueno, pues prácticamente nos referimos mayormente a las mujeres, ¿de acuerdo? Y será pues mastología, no senología, no pechología, no, ¿qué otro? Mama, seno, exacto, entonces, mamas, mastología. Ya, aclarando estos términos, y va a haber mucha discrepancia, capaz que alguien me dice, oiga, doctor, usted está inventando, pero bueno, prácticamente yéndonos a nuestro tema, el cáncer de mama, vamos a decir los elementos, los puntos más importantes a recordar. Estadísticas de mama hay muchísimas, varían mucho de acuerdo a la región del mundo, a la población, a la literatura, etcétera, pero bueno, coincidimos en que es un problema de salud mundial, sí o sí. Y es el segundo cáncer más común de forma global, hombres y mujeres. Si juntamos todos los hombres y todas las mujeres, es el segundo cáncer más frecuente, y en las mujeres es el más frecuente, el cáncer más frecuente. Igual, de donde lo lean, habrá quien diga cáncer cervicouterino, pulmón, etcétera, pero la OMS lo reconoce como el primero, ¿de acuerdo? ¿Qué tan grave es el problema? Entonces, les decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, aquí todavía no llegamos. En la mañana éramos, bien arrejuntada yo. Eran, pues, eran como 10, 11 mujeres, entonces una mujer que vive hasta los 85 años tiene una probabilidad de desarrollar cáncer del 12.5%. Haciendo la transformación de eso, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida. No sabemos si va a ser a los 30, que es poco probable, a los 40, 45, 50, 90 o 100 años. No lo sabemos, pero esa es la estadística, ¿de acuerdo? Y eso también está súper validado en N cantidad de estudios. En Estados Unidos, que pues manejan mucho mejor sus estadísticas que nosotros, están reportados alrededor de 200,000 nuevos casos anuales, y de estos 200,000 nuevos casos, 40,000 muertes. Entonces, pues es un problema pues definitivamente serio. Del GloboCan, de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues juntando los esfuerzos mayor o menor grado, bien o mal hechos de todo el mundo, bueno, eso es lo que se tiene, y vean cómo curiosamente la mayor incidencia ocurre en países desarrollados. ¿Por qué? Pues porque llevan sus estadísticas bien. Y en cuanto a la mortalidad, mágicamente, México tiene la mortalidad más baja de cáncer de mama. Entonces, este comentario ya lo había hecho por ahí con la generación de Salma. Decía por ahí un maestro, cuando yo era estudiante de medicina, en México están las mentiritas, las mentirotas, las mentirotototas y la estadística. Entonces, bueno, pues hay que tomar las cosas con cautela y con juicio. Ajá. ¿Por qué tamizar? Pues porque hay muchísimos estudios que han validado totalmente y demostrado que el tamizaje con mastografía, solamente con mastografía, reduce la mortalidad. De esas 40,000 muertes anuales en Estados Unidos, pues tendríamos 60,000 si no hubiera tamizaje. Y curiosamente, en este pequeño tiempo que se presentó COVID, ya no puse más datos, pero sepan que se está disparando un poco, ¿de acuerdo? No, tal vez no la muerte, pues todavía no llegamos a ese punto, pero definitivamente se omitieron muchos diagnósticos de cáncer de mama simplemente por estar guardados en sus casas. Muy importante. El 75%, si no es que el 85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres, entre comillas, sin factores de riesgo. O esa, entre comillas, se refiere a riesgo promedio. ¿Qué quiere decir un riesgo promedio? Pues el simple hecho de ser mujer es un riesgo bastante alto para tener cáncer de mama. Entonces, bueno, aquellas mujeres que no tienen familiares con cáncer de mama, que son asintomáticas, que tienen todos sus palomitas de factores protectores, etcétera, en esas mujeres se presenta el 75-85% de los casos de mama, de cáncer de mama. Entonces es una creencia muy común, no solamente entre la población en general, sino entre médicos, de que no, señora, pues usted no tiene antecedentes, ¿para qué se checa? Tache, super tache. Precisamente por esto es que todas las mujeres sanas, entre comillas, se tienen que someter a un programa de tamizaje, que es que quieren, pues, tener larga vida. No es una certeza absoluta, pero o sea, por probabilidades, pues te va a ir mejor si te haces la masto que si no te las... Y bueno, en aquellas personas, pacientes, mayormente mujeres, pero también hay hombres, con alteraciones genéticas, la más frecuente, mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes, a mi entender,
no soy genetista, pero todo el mundo los tenemos, y más bien el problema es tener una mutación de ese gen. Lo que quiere decir BRCA es breast cancer. Entonces son factores pues protectores contra cáncer de mama, así como tenemos cierta inmunidad para muchos agentes y gérmenes, también nuestro sistema genético tiene pues, genes protectores para evitar o prevenir o corregir posibles cánceres. Estos casos de estas pacientes representan solamente el 10% de todos los cánceres y yo creo que está sobreestimado ese número. También en nuestro medio, pues pocas pacientes realmente les hacemos ese perfil, pero sepan que solamente pues, la menor parte de los cánceres de mama representan o se ocurren en mujeres que tienen factores de riesgo. O sea, factores de riesgo elevados como alteraciones genéticas, entre otros síndromes. Siempre ha sido un tema de controversia, siempre les digo, la mastografía no sé por qué está tan satanizada, no sé a quién le duele tanto que chequemos a las mujeres, pero híjole, es un debate eterno. Y bueno, más o menos igual, todos los estudios que se han hecho a lo largo de décadas, capaz que ya son, no recuerdo el término para medio siglo, pero bueno, lustros, décadas, es que por cada 1000 mastografías se salva una vida de una mujer, ¿de acuerdo? Solamente con la detección oportuna por tamizaje. Entonces, pues son un chorro de mastos. Vean que diariamente se necesitan 30,000 personas al volante con el cinturón puesto para salvar una vida. Entonces, bueno, cuando ponemos las cosas en perspectiva, las cosas tienen otra cara. Tamizaje, cribaje o cribado, screening, pesquisa. Aquí ya no nos vamos a poner especiales, no vamos a perder tiempo, llámenle como quieran. Yo les recomendaría tamizaje, o ya si son muy nice, pues screening. Definición, es la aplicación sistemática, o sea, todos sí o sí, como fábrica de tortillas, aplicación sistemática de una prueba en individuos asintomáticos, palabra clave, con suficiente riesgo para un trastorno específico, en el cual esa aplicación sistemática tiene como objetivo identificar a aquellos individuos en los que se justifique hacer estudios adicionales para prevenir precisamente esa patología. Ajá. Entonces, básicamente el tamizaje es agarrar a toda la población que está dentro de ese grupo de riesgo, que no tienen síntomas, y de ese grupo aparentemente sano, asintomático, queremos identificar a aquellos que en realidad no lo eran y por ende requerirán mayor investigación. Y aquí cuando esas personas pasan del tamizaje al siguiente paso, que es mayor investigación o una acción preventiva, pues ya no es tamizaje, ya entra al siguiente paso, que en caso de mastografía, pues es diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito, seguimos en tamizaje global, recuerden que hay tamizaje neonatal, tamizaje auditivo, etcétera, etcétera, muchísimos también, Papa Nicolau, etcétera. El propósito de todo tamizaje es identificar a las personas en una población aparentemente sana que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad, de modo que se puede ofrecer a esas personas una intervención temprana. Aquí se me pasó volver a corregir esta palabra, no corregir, subrayar, intervención temprana y reducir la incidencia o mortalidad de la enfermedad. Entonces, esto es clave, intervención temprana. Es el propósito del screening. Entonces, bueno, aterrizando a mama, el tamizaje de cáncer de mama, estoy como repitiendo el mismo dicho de diferentes formas, tiene como objetivo reducir la mortalidad secundaria al cáncer de mama mediante la detección temprana y tratamiento temprano de cánceres que de otra forma estaban asintomáticos. Ajá. Entonces, bueno, pues esto es un cribado, un tamiz, un screening, en donde pasamos a toda la población a través de una malla imaginaria, y bueno, pues aquellos sanos pasan como si nada, mientras que aquellos pues con duda de si son sanos o no, pues se quedarán atorados en la malla. Esto es como una representación no tan precisa. Entonces, bueno, aquí ya no se ve tan bien, pero bueno, tenemos una criba, una coladera, un individuo pescando pepitas de oro, en donde, bueno, no porque aquí está el oro, llámese cáncer, no quiere decir que por ahí no se estén escapando pepitas más chiquitas de oro, ¿de acuerdo? Entonces, saber que el screening no es perfecto, no quiere decir que porque si le dicen a tu mamá, no señora, su mastografía salió todo bien.
no se vio nada en su mastografía, ¿de acuerdo? Les decía en la mañana, obviamente no podemos empezar a explicar esto a todas las pacientes de que no, señora, pues mire, usted es el granito de oro que se fue hasta el fondo y cayó y no lo vimos, pues entraríamos en psicosis todo el mundo, las pacientes, los familiares, los médicos, etcétera. Entonces, bueno, es algo que hay que saber, el tamizaje, en tanto más pequeño tengas, aquí ya ni se ve con la luz, pero aquí son unas mallas muy pequeñitas, pues entre más certero y preciso sea, más sensible, o sea, tú también pues te quedarás con más casos, pero nunca es perfecto. Recalcar lo que ya estamos diciendo es repetir un poco lo mismo, pero tiene que quedar muy claro. Tamizaje no es lo mismo que diagnóstico. El tamizaje invita o mete a personas asintomáticas a someterse a alguna prueba de detección temprana. Mientras que el diagnóstico, su objetivo es detectar condiciones lo antes posible entre pacientes ya con síntomas o signos, en el caso del tamiz de mama. Entonces, igual, un tamiz positivo para mama, en este caso, ya entra a la variante diagnóstica. Entonces, de lo dicho 4 diapos seguidas, de lo mismo esencialmente, pues tendremos la modalidad de tamizaje, mastografía de tamizaje, que es únicamente mandar a todas las señoras a partir de los 40 años a hacerse su mastografía, 4 proyecciones, pues obviamente con criterios de calidad, pero solamente 4 proyecciones, la mastografía quedó como quedó y listo. Y bueno, de toda esa población, eventualmente, pues pescaremos algunos casos sospechosos o, pues definitivamente cáncer, pero estos pacientes que quedaron atorados en el tamiz entran a modalidad diagnóstica. Ajá. Entonces, igual, vean que es la enfermedad, cáncer de mama, o sospecha de cáncer de mama, y al principio es asintomática. Toda mujer que se toca una bolita, que le duele la mama, que tuvo una mastografía positiva, ya no es tamizaje, hay que cambiar el switch y entramos en modalidad diagnóstica. Es el mismo equipo, es el mismo mastógrafo, pero a diferencia del tamizaje, que son 4 proyecciones y ahí queda, en la mastografía diagnóstica pues podemos y debemos utilizar todos nuestros elementos para llegar a una respuesta. Entonces podemos tomar proyecciones adicionales, conos de magnificación, diferentes ángulos, o agregaremos pruebas diagnósticas, ultrasonido, resonancia, tomografía, tomosíntesis, medicina nuclear, etc. Nuevamente, y muy importante, el tamizaje en población aparentemente sana o asintomática, mientras que la modalidad diagnóstica, pues ya hay signos o síntomas. Hay un montón de organizaciones a nivel mundial, al final, pues como que las más especializadas en mama coinciden en lo mismo. Vamos a tomar como referencia inmediata al Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario. Quédense, si quieren se los paso, es un librito de 100 hojas, que igual se lo leen en 2 días, y no es de radiología, viene, o sea, este consenso de expertos se juntan en Colima cada 2 años, hay radiólogos, hay médicos oncólogos, hay cirujanos oncólogos, hay ginecólogos oncólogos, patólogos, etcétera, radio-oncólogos, los que dan radioterapia, etcétera. Y bueno, este consenso, al igual que otros consensos, los más importantes a nivel mundial de mama, coinciden en que las indicaciones para el tamizaje, pues de entrada es anual. Ajá. Esa modalidad de tamizaje anual aplica en mujeres de 40 años en adelante con riesgo promedio y, muy importante, asintomáticas. Y ese tamizaje anual deberá continuar siempre y cuando la esperanza de vida de la paciente sea de al menos 10 años. Entonces, hay otras organizaciones que dicen, no, no hay evidencia de que la mastografía sea útil después de los 74 años. O sea, cumple 75 y te olvidas de la mast. ¿Quién de aquí tiene abuelitas? ¿Sabe qué edad tendrá más o menos? ¿Y cómo está la abuelita de 86? Entonces, pues simplemente 86 años, ya duró 10 años más de lo que esas organizaciones te dicen, no, como no hay evidencia, porque no hay suficiente literatura, porque tienen que juntar miles de artículos, pues no, a los 74 se acaba el screening. Estas organizaciones dicen, oye, si mi abuelita y bisabuelita y mi tatarabuelita, todos se murieron a los 110 años y yo, checa mis labs, los tengo mejor que un 20añero, mi TEA perfecto, o sea,
Luego nos llegan señoras de 85 años que dices, híjole, esta señora me va a llegar hasta los 100 sin problema. Hay que seguir haciendo la mastografía en esa señora de 86 años. Si me llega una paciente diabética, descontrolada, hipertensa, nefrópata, cardiópata, cirrótica, de 50 años, que la ves mal, híjole, pues la verdad es que sí está de considerar hacer esa mastografía porque probablemente se la lleve a otra cosa, menos un cáncer de mama. Saber que esos cánceres de mama, sobre todo en pacientes a partir de los 45, 50 años, son cánceres lentos, que el periodo de latencia de que se origina el cáncer a que te puedas morir del cáncer, pasan al menos 10 años. Entonces, es bien importante respetar este concepto y cambiar el switch de, no, ya es usted una abuelita, 75 años, ya, usted ya está a punto de estirar la pata, pues nada que ver, ¿no? Pues también es así que varias abuelitas aquí tienen 80 y tantos y seguramente muchas estarán muy bien. Muy importante, el hecho de tener implantes no excluye a esa mastografía de tamizaje anual. Cambiando la modalidad diagnóstica, bueno, cuando se hace una mastografía de tamizaje y sale algo anormal, en automático esa paciente ya no es tamizaje, entra en modo diagnóstico. Pacientes que sabemos por estudios anteriores o recientes o inmediatos que con mama densa, que vamos a revisar más adelante, ya es una indicación suficiente para pasar a la modalidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque sabemos que en las mamas densas está aumentado el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por un lado, y por otro lado, es más difícil para los radiólogos, para quien sea, para el clínico, para el que está palpando, etcétera, etcétera, detectar un cáncer porque ese cáncer se esconde en esa mama densa. Entonces, pues la verdad es que esto también como que es de último, bueno, de relativamente nuevo, o más bien como que no acaba de caer el switch. O sea, pues la realidad es que casi todas las mujeres tienen mamas densas. Son pocas las que llegan con mamas ya súper grasas, pero bueno, en pacientes con lesiones detectadas por otra modalidad, la que ustedes quieran, o en aquellos pacientes que clínicamente haya sospecha de cáncer, se va a hacer esa mastografía diagnóstica a la edad que sea, no importa que tenga 15, 20 años, se va a hacer esa mastografía, se tiene que hacer. Este concepto es clave porque ahorita la siguiente ya me van a entender. Toda mujer que se toque una masa o un tumor tiene que entrar en modalidad diagnóstica. Mujeres con secreción a través del pezón, bueno, mujeres o hombres, pero es muchísimo más frecuente en mujeres, secreción sanguinolenta por el pezón, o bueno, cosas ya avanzadísimas, cambios, piel de naranja, alteraciones visuales, etcétera, pues eso ya son datos de enfermedad avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, ante cualquiera de estas situaciones, pues tendremos que cambiar el switch y saber que tiene que hacerse todo el panorama diagnóstico. Factores de riesgo, no vamos a entrar en demasiado en detalle, simplemente saber que suena bobo, pero el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama pues, es ser mujer. Los hombres también podemos tener cáncer de mama, pero es raro. Y la edad. Es bien importante saber y entender que el cáncer de mama, si bien sí vemos casos por ahí de 30 y tantos años, son no tan frecuentes y más bien se vuelve un tema ya relevante en pacientes después de los 40 y más relevante después de los 50 y conforme más va envejeciendo la mujer, pues es más frecuente el cáncer de mama. Entonces cambiar ese switch, generalmente nos ponen ahí a las top model, cuídate, chécate, no sé qué, pues más bien tenemos que poner ahí a Silvia Pinal, etcétera, etcétera, con todo respeto. Antecedente personal de cáncer de mama o familiar de cáncer de mama, pues obvio, es una alerta importante y como que luego está esa creencia de que no, señora, ya le dio cáncer de mama a usted, usted ya cumplió su palomita de cáncer, ya puede estar tranquila, es al revés. Mujer que ya tuvo cáncer de mama, tenemos que estar con pinchitas súper cuidadosos y evidentemente con familiares directos, ¿de acuerdo? De aquí me brinco a densidad mamaria, son los más relevantes, pero sepan que hay otros de tipo iatrogénico, relacionados con antecedentes reproductivos, etcétera, vale la pena que pues, sepan todos estos. Son factores de riesgo. Luego hay mujeres que no tienen ningún factor de riesgo, más que ser mujer, y como quiera les da cáncer de mama, o al revés, tenemos pacientes con todos los factores de riesgo y no les da cáncer de mama. Recuerden, son probabilidades. Esto no es el credo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cada cadena está
son conceptos erróneos, no se vayan a quedar con esta idea, sino con todo lo contrario. Entonces, justamente por lo anterior, es súper frecuente que no se acaba de entender esa idea y típico, no le podemos hacer la masto, señora o señorita, todavía no le toca. ¿Por qué? Porque todavía no tiene 40 años, no. El screening es hasta los 40 años, a usted no le toca. Y esa frase se las van a decir las enfermeras, los técnicos radiólogos, los ginecólogos, pues a veces hasta los ginecólogos, oncólogos y hasta los radiólogos. Entonces, esto tache, ya vimos, cualquier lesión que pueda ser un cáncer de mama, la edad que tenga la paciente, hay que hacer la mastro, ¿de acuerdo? Y esto será esta diapo anterior será tan ilógico, pues justamente como un niño que se cae, tenemos sospecha de una fractura de bracito y no, señora, no podemos hacerle la radiografía al niño porque todavía no tiene 40 años. Es un absurdo, ¿no? Entonces, así de absurdo es no quererle hacer una mastografía a una mujer, tenga la edad que tenga, cuando hay sospecha de una enfermedad. No es una fractura, sino un cáncer de mama. De lo anterior, de lo que estamos hablando, también es un poco frustrante. Pues llega octubre y se inundan las calles y las televisiones y los canales, las redes sociales, etcétera, 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 de tócate, se vale tocar, etcétera, etcétera, y vemos cosas, bueno, me voy a brincar este diapo, ay caray, bueno, perdón, perdí el orden. Saber que, pues no quiere decir que no sirva el tocarse, simplemente que es un método extremadamente ineficiente para detectar cánceres tempranos y actuar de forma temprana. El 90% de los tumores palpables, cuando se palpan, cuando ya se pueden tocar por la paciente o por el clínico, ya tienen entre 2 y 3 centímetros. Ya 3 centímetros ya no es un tumorcito, la posibilidad de que ese cáncer ya se haya extendido a otros sitios es alta. No se diga, nos llegan pacientes con tumores de 5 o 6 centímetros, híjole, pues estos tumores ya cambia el estadio clínico y al cambiar el estadio clínico, pues vayan disminuyendo tus probabilidades de que te vaya bien. A diferencia de los métodos de detección temprana, en donde en vez de tener el tamaño de una uva, pues bueno, veremos cosas del tamaño de una lenteja, 5 milímetros, o en la mastografía, cosas submilimétricas. Saber que las microcalcificaciones, la definición de microcalcificación es menos de 0.5 milímetros. Entonces, vemos cosas pues como de una tercera parte de un milímetro, y así de pequeños podemos empezar a identificar cánceres que pues ni de chiste se tocan y pues ni de chiste vemos por ultrasonido aún. Entonces volvemos al punto, detección temprana, acción temprana, salvar vidas. Entonces, el Task Force, así es como el apodo que le decimos aquí los latinos, a el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, y bueno, pues el consenso de Colima, ¿de acuerdo? En donde no tenemos problemas en línea. Ah, bueno, probando. Ok. Entonces, este grupo Task Force también, con todo respeto para nosotros mismos y nuestros médicos y científicos y sistemas de salud, epidemiología, estadística, pues estos sí son en serio, ¿de acuerdo? Entonces se junta un grupo de expertos, tal vez no expertos en mastología, pero expertos epidemiólogos y científicos y investigadores, a juntar toda la evidencia posible, cientos, si no es que miles de artículos, donde demuestran en medicina basada en evidencia, pues que sí está demostrado y que no está demostrado o que no hay evidencia. Entonces, está totalmente demostrado que esa autoexploración mamaria no disminuye el riesgo de cáncer. Entonces, sí, tócate y se vale tocar y todo, pues, pero tienes que saber que cuando tú te logres tocar esa masa, no va a ayudar en nada. O sea, pues sí, te lo van a tratar, te van a operar, quimio, radio, etcétera, etcétera, pero tus probabilidades de disminuir la esperanza de vida no va a cambiar. Esto es obviamente estadístico, no hay casos aislados, pero es lo que se ha demostrado. Y entonces lo que dice tal cual en una publicación de Task Force es, desaconseja enseñar a las mujeres a cómo realizarse la autoexploración mamaria. Ajá. Pero ¿cómo, doctor? Pues es que es lo que dicen en todos lados. Pues sí, pero es la triste, penosa y frustrante realidad. El examen clínico, hacer una diferencia entre la autoexploración, que es pues auto, una mujer, ella misma,
y el examen clínico. El examen clínico se refiere a alguien entrenado que se dedica a explorar mamas pues, todos los días de su vida, típicamente los ginecólogos, algunas enfermeras, trabajadoras de salud, etcétera. Entonces, ese tipo de exámenes de personas experimentadas, entrenadas, tiene una sensibilidad tan baja como el 40%. O sea, si tú tiras una moneda, tienes más posibilidades de decir si tienes cáncer o no, que si te están tocando las mamas. Y si tú misma te tocas las mamas, híjole, pues la sensibilidad cae hasta el 12%, ¿de acuerdo? Entonces, no es que no sirva, simplemente hay que tomarlo con mucho cuidado. Vemos estos carteles en todos lados, tócate, tócate para que no te toque. Esto tiene un tinte como que si te tocas, pues no te va a dar cáncer. Esto es un mito absoluto. Prevenir el cáncer está en tu mano. Híjole, pues ya dijimos que aunque te dé, no lo vas a detectar hasta que tenga 2, 3 centímetros. Recuerden que no prevenimos el cáncer de mama. Aquí prevenir y acá para que no te toque, no lo prevenimos. A la mujer que le va a dar cáncer de mama, le va a dar. Lo que queremos es estar haciendo esas pesquisas, esos tamizajes, esos screenings para cuando le dé, detectarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. Y entonces, híjole, esto está peor. Se vale tocar, a favor de tocar, autoexplórate, no sé qué, y campañas e instituciones de mama formales. Y pues peor aún, nos ponen aquí a la 45, 60, 90, bueno, entonces, híjole, son las que menos se tienen que tocar. ¿Qué dicen? La red de cáncer gringo, la NCCN es como de las entidades más reconocidas a nivel mundial de guías, tanto de screening, tratamiento, etcétera, etcétera. El Colegio Americano de Radiología, pues, es mayormente radiólogos, pero es de todo. Esto es de cirujanos, el Colegio Americano, la Asociación Americana de Cirujanos de Mama, y bueno, el Consenso Mexicano de Mama, el Consenso de Colima. ¿Qué dicen? En relación con las pacientes jóvenes y como tocando la autoexploración, el autoexamen mamario mensual se recomienda en mujeres a partir de los 18 años y deben hacerlo idealmente 7 días después de terminar la menstruación. El examen clínico, o sea, hecho por un profesional, debe hacerse a partir de los 25 años. Saber que el estudio inicial, el estudio mamario en menores de 35 años es el ultrasonido, pero ojo, estudio inicial, ¿de acuerdo? Si vemos algo por ultrasonido, ya entramos en modalidad diagnóstica, tendríamos que hacer esas mastografías, pues cuando es una lesión de sospecha, ¿de acuerdo? Créanme que me llegan pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama, ya le hicieron la biopsia, ya les dieron quimioterapia, ya va a entrar al quirófano y no le han hecho la mastografía. Pues eso es impensable. Y me ha tocado que me las mandan a mí para marcarles, o sea, poner un clip, un arpón para que en cirugía el cirujano mediante el arpón vaya rascando ahí para entrar a sacar el tumor. Sí, doctor, se la mando para que por ultra me la marca esta paciente de 35 años. Ya les dieron la quimioterapia, o sea, la neoadyuvancia, o sea, tratamiento quimioterapéutico antes de la cirugía con fines de reducir el tumor. Y hoy en día son tan eficientes esos tratamientos quimioterapéuticos que se eliminan o se borran o se desaparecen clínicamente, incluido métodos de imagen, esos tumores. Entonces me las mandan para marcarla cuando ya no hay tumor. Y así que, doctora, ¿y la masto? O sea, estas pacientes en quimioterapia o neoadyuvancia tienen que ponerles un clip antes de empezar la neoadyuvancia, pues porque, para que no se nos pierda el cáncer. O sea, el hecho de que se desaparezca al tacto o por ultrasonido o por mastografía no quiere decir que no esté el cáncer. Tienen que ir a sacarlo como quiera. Entonces, créanme, no es cuestión de que le falla al familiar, o sea, médico familiar, al interno, al pasante, no, o sea, me pasan esos casos con subespecialistas. Entonces, por eso hago tanta hincapié en esta plática. Y bueno, lo que ya sabemos, tamizaje anual en mujeres asintomáticas empieza a los 40 años. Ojo, muy importante, la parte asintomática y la parte riesgo promedio. Entonces, me brinco primero este punto. Mujeres con historia de cáncer familiar en edades tempranas y familiares directos, mamá, hermana, hija, está indicada hacer esa mastografía anual 10 años antes de la edad en la que se le presentó al familiar directo. Si yo fuera mujer y a mi mamá le dio cáncer de mama a los 40 años, yo no tengo que empezar a los 40, tengo que empezar a los 30. Y así sucesivamente, siempre y cuando no se
pase límite de 25 años. O sea, si a mi mamá le dio cáncer de mama a los 34, yo no empezaré con mastografía a los 24, pues bueno, puedo usar métodos alternos, ¿de acuerdo? No quiere decir que no me vaya a hacer la masto nunca, pero bueno, no puedo confiar solo en esa masto. ¿Por qué? Porque entre más joven una mujer, tiene tejido más denso y vemos menos por mastografía. Pero bueno, vean cómo pues, de estar en los 40 años, que es el concepto que tiene todo el mundo taladrado ahí en la cabeza, no hay una edad como tajante de no, ya, no le podemos hacer la masto, no. Esto es con fines de screening, ¿de acuerdo? O sea, no se hace screening por mastografía en mujeres asintomáticas de 25 años. Pero si esa mujer de 16, 17, 20, 21 años tiene sospecha clínica de cáncer de mamo, no importa la edad, tiene que ir a la mastografía. Y bueno, mastografía y ultrasonido. Recuerden que una cosa es el tamizaje, 4 proyecciones de mastografía, y otra cosa es la modalidad, el switch diagnóstico, donde tenemos que ir con todo a responder una pregunta. Llámese mastografía, ultrasonido, resonancia, tomosíntesis, etcétera, etcétera, es la parte diagnóstica. Evidentemente, pacientes con antecedentes de biopsia mamaria con lesiones de alto riesgo o premalignas, pues tienen que llevar un screening, ¿de acuerdo? O sea, si una mujer por alguna razón le hicieron un ultrasonido y se ve algo feo, ¿sabes qué? Biopsia, y al final esa biopsia salió algo premaligno, aunque no sea cáncer, esa mujer ya tiene que empezar su screening estandarizado a su edad. Entonces, bueno, con todo este choro, los pósters que yo esperaría ver en todos lados, me puse a investigar y esto pone en evidencia que ya estoy viejo. Yo pensaba que todas estas señoritas tenían pues menos de 25 años, pero no. Ana Paula tiene creo que 27, 28, Belinda 33, la Yuya igual 30 por ahí, Isa González también 31. Entonces, estas mujeres tampoco tienen que andar anunciando, tócate, se vale tocar, no. Ve con tu gine a partir de los 25, exploración clínica. Y bueno, las que sí, yo esperaré a ver pósteres y tienen toda la autoridad moral y respaldo científico de andar diciendo tócate y favor de tocar, se vale tocar. Aquí sí me rompí la cabeza viendo, nada más conocía yo a, bueno, sí las conozco, pero yo pensaba que tenía como 30 años. No, tiene, no, es bien jovencita, tiene como 20, 21. Esta es una jovenzuela, 19. Y la Mars, 22. Entonces, bueno, ella sí, tócate, se vale tocar, porque ellas están en la edad en la que sí es válido estarse autoexplorando. Y bueno, pues así como estas superestrellas, aquí mis superestrellas, y bueno, no hay preferencia, simplemente las que pusieron foto legible, por así decirlo, pues salieron las que salieron así, y así, y así, pues no las puse. Bueno, entonces estas chicas también se vale tocar, ¿de acuerdo? Pero sus hermanas mayores, sus mamás, sus abuelitas, tocarse, digo, se pueden tocar, no hacen ningún daño tocarse, pero tienen que hacerse la mastografía, ¿de acuerdo? Recuerden que pues somos médicos y hoy en día pues la medicina debiera ser basada en evidencia. Tristemente, la realidad es que estamos invadidos de medicina basada en WhatsApp, medicina basada en mi vecina, medicina basada, es que mi prima, medicina basada en la Rosa de Guadalupe, y un penoso incidente por allá de 2012, hubo un capítulo en donde tuvo que salir al quite Secretaría de Salud, un comunicado que lo leyeron 3 personas, a diferencia del capítulo de la Guadalupe que lo vieron 30 millones de personas, en donde dice el día 5 de septiembre se transmitió bla, 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 el capítulo Tú eres mi única fuerza, en donde no lo voy a leer, simplemente decía que hacerte mastografías da cáncer de tiroides. Entonces, obviamente, no, comadre, yo vi que no te hagas la mastografía porque te va a dar cáncer de tiroides, entonces, bueno, esta es una falacia. No hay absolutamente ningún estudio que demuestre que que cuando empezó la mastografía, que se hacen muchísimas hoy en día, no ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides. Muchas mujeres y muchos gabinetes
con todo y la evidencia y todo, vas a un gabinete a hacerse la masto y lo primero que te hacen, te ponen un collarín en la tiroides. Está demostrado que si te ponen un collarín en la tiroides, puede alterar la calidad de la mastografía y ocultar un cáncer. Ajá. Entonces, bueno, así de penoso pueden ser la medicina basada en la comadre, etcétera. Y bueno, tristemente la medicina basada en ocurrencias, ¿de acuerdo? O en el yo creo. Entonces, otro precepto erróneo, vamos a estar, podría yo llenar la clase de estos, pero puse como los más vitales. Entonces, no, señora, esto lo dicen los gines y lo dicen los gines oncólogos, ¿de acuerdo? O sea, hay mucha desinformación porque la medicina es difícil, o sea, no estoy diciendo que sean ignorantes, no, es difícil, es como si yo quisiera saber cómo operar a un cirujano, pues no tengo ni idea. Pero bueno, pues por eso es que es multidisciplinario. Entonces, es mucha radiación. Y aquí la pregunta clave, por favor, ¿mucha radiación como cuánta, doctor? Entonces aquí su cara de sabelotodo va a cambiar a cara de... Entonces, recordar que la radiación ionizante, como la radiación de los rayos X, pues no es exclusiva de los rayos X. Todo mundo, en todas partes del planeta, a todas horas, recibimos radiación proveniente del cosmos, no solo del Sol, o sea, del Big Bang, radiación de plantas nucleares, radiación de la comida que comemos, no por la industrialización, sino simplemente, si tú te fueras a la época de los dinosaurios y te comieras una zanahoria, que no sé si existían, bueno, más que la zanahoria, un plátano, tiene radiación ionizante. ¿Por qué? Pues porque existen isótopos. Acuérdense que los átomos pueden variar un poco y existen los isótopos en donde el potasio, que el plátano es una fuente rica en potasio, ese plátano tiene potasio, o sea, el isótopo potasio 40, que es radiactivo. Pero hay que entrar en contexto y no caer en medicina basada en WhatsApp. Entonces, sí, es un ejemplo, el más característico porque es la fuente más rica en potasio, pero el tomate y N cantidad de verduras tienen radiación ionizante, pero son dosis ínfimas. Entonces, necesitas comerte 100 plátanos al día para igualar la dosis que como quiera vas a recibir nada más por vivir y respirar, ¿de acuerdo? Entonces, saber que esa radiación ionizante está con nosotros, híjole, qué tristeza. Entonces, bueno, esto es como una perspectiva en donde ponen varios bloques, varios cubos, y híjole, si apenas si la veo. Bueno, por aquí está la mastografía, aquí hay un cubito, y bueno, lo que se alcanza a ver son las dosis, 0.4 milisieverts. La dosis anual que recibimos, todo el mundo anda entre los 3, 4 milisieverts, ¿de acuerdo? Vean que una tomografía de tórax pues es como 5 veces más dosis que una mastografía. Y como les digo, la mastografía es el pobre método más satanizado en donde no, comadre, no te hagas la masto porque no sé qué, o los médicos, los especialistas, no, señores, mucha radiación. Cada 7 semanas, ustedes, yo, los bebés, todo el mundo recibimos la dosis equivalente a una mastografía proveniente pues del medio del entorno. Ahora, en la pandemia, nadie dijo, no te hagas la tomografía de tórax, de tórax, porque equivale a 2 años de radiación ionizante. Nadie. Y bueno, que compara 7 semanas contra 2 años de radiación, es un mundo de diferencia, pero por alguna extraña razón, esa pobre mastografía nadie la quiere. Y aún así, no crean que es una dosis que qué bruto, me va a dar cáncer con esta tomografía de tórax. Pues no. Vean que hay estudios. Si te haces una tomografía multifásica de abdomen, varios barridos, pues hasta 7 años, en 7 años vas a recibir esa misma dosis. O si te haces 8 años, un PET-CT, ¿de acuerdo? PET-CT promedio, hay PETs con más dosis. Entonces, bueno, sepan que aunque suena mucho, aún así no quiere decir que si te haces estos estudios te va a dar cáncer, pues no. O sea, si estos estudios te van a aportar beneficios sobre algo que quieres responder, se hace. Está embarazada, señora, no le podemos hacer la masto. Y esto, pues sí se lo van a decir hasta el radiooncólogo y hasta el radiólogo mastólogo, casi. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología, entre todas sus guías que tiene, pues dice la mastografía no está contraindicada durante el embarazo. La dosis para el feto es insignificante, 0.03 miligrays, que
Estos son litros, o sea, son mililitros. Bueno, no tengo una equivalencia precisa, pero es una dosis ínfima, ¿de acuerdo? Entonces, igual, mujeres embarazadas, pues siguen recibiendo radiación embarazadas, pues del ambiente, etcétera, dosis ínfimas, y no se ha demostrado que ocurren efectos teratogénicos en el feto por debajo de 50 miligrays. Estamos hablando de que la mastografía aporta menos de 0.03, o sea, es nada, ¿de acuerdo? Y aparte te van a poner tu mandil, te van a apretar solamente las mamas. El simple mastógrafo, pues la mayoría de esa radiación queda en el compresor que queda por encima de la panza de la mamá. Entonces, pues la dosis al feto es insignificante. Se puede hacer, evidentemente, mastografía diagnóstica, por cualquier situación de las que hablamos, o se puede hacer en mujeres con alto riesgo, BRCA1, BRCA2, puede seguir su tamizaje durante el embarazo. Quizás nos podemos saltar un año de tamizaje, pero bueno, si es por cuestiones de sospecha de cáncer de mama, no podemos prescindir de ese estudio. Bueno, pasando ya a la parte, ya llevo 2 horas hablando, ¿no? ¿Verdad? No sé qué me está marcando aquí, pero bueno, ya pasando a propiamente la imagenología, de que no vamos a entrar en tanto detalle, me importaba mucho que les quedara claro estos conceptos, no sé si sí me expliqué, si no quedó claro, si hay alguna duda hasta ahora. Me hubiera encantado escuchar la plática del doctor Canseco, no pude llegar. ¿Alguien escuchó? ¿Habló algo de esto? Externo. Bueno, entonces, ya, hablando de la mastología por imagen, porque acuérdense que pues, hay mastólogos clínicos, mastólogos, radiooncólogos, mastólogos, o sea, médicos clínicos, o sea, los que dan las quimioterapias, etcétera, etcétera. De las diferentes especialidades hay muchos mastólogos. Ajá. No dudo que por ahí haya mastólogos tántricos, mastólogos, ¿cómo se llama esta chica? No, pues no, se me fue. La monividente. No dudo que haya monis videntes, mastólogas. Bueno, ahí no caer en ese tipo de cosas, pero en los radiólogos, básicamente nuestra función es encontrar a Wally, ¿no? ¿Dónde está el cáncer? Pues bueno, habrá que buscar en ese tejido mamario, pues dónde está este individuo, ¿no? Otro punto, dentro de esa vasto universo que está a nuestro alcance visual, pues vemos miles de estrellas. Bueno, no tengo el número exacto, pero vemos algunas estrellas visualmente y ustedes podrán notar que algunas estrellas brillan más que otras, y de hecho algunas de esas estrellas que ustedes creen que son estrellas, no son estrellas, son planetas, llámese Venus, llámese Marte, llámese Júpiter. Entonces nuestra misión es, dentro de tantas calcificaciones benignas que ocurren en la mama, estrellitas, pues tenemos que ver qué calcificaciones son sospechosas. Una gran labor que debiera ser parte de todo mastólogo de seriedad es comparar. Entonces, muy importante, las pacientes tienen que guardar sus estudios previos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es tiro por viaje, error de las pacientes, y muchas veces error como, ¿cuál será el término? Pues apoyado por los tratantes, de que no señora, esa masto ya tírela, no sé qué. No, hay que guardar mastografías previas por lo menos 3 años, pero es insuficiente, 5 años, ¿de acuerdo? Ahora que si las guardan 10 años, no pasa nada, pues nomás van a ocupar un poco de espacio en su casa, nada que no ocupe por ahí otras cosas. Entonces, cosas tan, o sea, si esta fuera la mastografía previa y esta la actual, cosas tan insignificantes como una simple hojita, si no estaba antes, puede ser un cáncer, ¿de acuerdo? O, no sé, cosas tan feas como una patota, que híjole, se ve horrible esta imagen, pero ya estaba en el previo hace 10 años, pues no es nada. Entonces es súper importante insistir a los pacientes que no tienen sus estudios previos y que los lleven.
porque si no, de nada sirve que los tengan guardados en la casa. Créanme que también a cada rato llegan, o sea, eso sí, de todas las semanas que yo veo pacientes, y sus previos, es que nadie me dijo. Y yo, cada que hacen una cita, se les manda un mensaje de traer previos y demás. Entonces, bueno, todo radiólogo, mastólogo, quisiéramos una máquina de estos, pues, para saber cómo se van a comportar las cosas en el tiempo. Cuando vemos cosas en retrospectiva de que, mira, tiene un pétalo, bueno, una hoja que no estaba antes, en retrospectiva todo es fácil. El problema es cuando yo solamente tengo una mastografía y veo este punto, digo, ay, caray, ese punto, ¿qué será? ¿Será bueno? ¿Será malo? Hay que vigilarlo. Yo quisiera tener una máquina del tiempo para ver cómo se va a comportar ese punto en 6 meses, un año. Bueno, eso es irreal. Y entonces, repitiendo lo que les acabo de decir, aquellos entusiastas bíblicos saben que este versículo de Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, yo me inventé esta, los previos conservaréis y los previos os harán libres. La diferencia entre que una mujer pase una peregrinación y estrés, porque el hecho de poner a una mujer a un programa de vigilancia, sepan que esos programas de vigilancia son a 6 meses, luego a 6 meses, ya se cumple un año, luego se extiende hasta otro año, se va hasta 3 años. Entonces, esa mujer hubiera sido libre, si en vez de tirar sus estudios de hace 5 años los tuviera. Si yo veo que lo que me está llamando la atención ahorita estaba hace 5 años, pues no es un cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, así de importantes pueden ser los previos. Sepan que pues todo empezó con la radiología análoga, en donde, bueno, esos rayos X inciden el chasis, que adentro del chasis hay una película de fósforo luminiscente. Esa luz, o sea, luz visible, impacta una película fotosensible muy similar a la que usaban las cámaras de negativos antes, porque ustedes ya ni las usaron. Entonces, bueno, esto es análogo y al final nos da una plaquita. Hoy en día, bueno, siguen existiendo estas plaquitas, pero pues contamos con mastografía digital directa, que como en su celular, ustedes toman una imagen y de forma directa y automática y rápida y con mucha definición, precisión, pues llega a la pantalla de sus celulares. Eso mismo tenemos esa tecnología con los rayos X. Pues bueno, aprovechando aquí el comercial, sepan que ofrecemos este tipo de tecnología. Datos rapidísimos. En México la mastografía digital directa está desde 2001, entonces ya tiene más de 20 años. La FDA pues, la aprobó hace muchísimo y esta cifra ya me quedé súper cortita. Hoy en día en Estados Unidos pues ya casi todos los equipos son digitales directos, tienen muchas ventajas. Aquí en México pues obviamente por la cuestión de precios, por ejemplo aquí en San Luis Potosí, solamente los grandes hospitales la tienen. Por fuera, pues un servidor la ofrece y los que empieza con S y termina con Digna, también. Pero todos los demás gabinetes es mastografía digitalizada. O sea, es como si ustedes tuvieran la película pues el negativo de la cámara fotográfica viejita, el negativo ese que sale pues, en negativos, y lo ponen en un escáner, digitalizan la imagen y tienen su fotografía digital. Porque la digitalizaron, pero ese proceso pues tiene errores y conlleva a pues, menor calidad de imagen. Entonces, bueno, pues evidentemente esto se ve, es una mastografía digital directa, pues no le sacamos todo el jugo que podríamos tener, simplemente la resolución del proyector, con todo respeto, pues no da, o sea, tendríamos que tener como unos 50 proyectores de estos así uno tras otro para que diera la resolución de una mastografía. Y bueno, sepan que esa mastografía digital directa puede o ayuda a que las cosas, bueno, de entrada se vean en monitores, no tengan que ser en una plaquita. Pueden hacer zoom, pueden cambiar la ventana, el brillo, el contraste, pueden tomar mediciones, etcétera, etcétera. Esa mastografía digital directa, bueno, permite meter esos datos digitales, esas imágenes digitales, pues, a los sistemas PACS, verlos en nuestro centro diagnóstico, transferirlos por todo el hospital, podemos interactuar con los diferentes equipos, mandarlo a la nube, puede haber un médico literal al otro lado del mundo viendo estudios de un paciente. Entonces literal hay gabinetes con tanto trabajo que no les alcanza el trabajo a sus radiólogos y lo que hacen es por el método PACS y teleradiología mandan sus estudios literal al lado opuesto del mundo para que mientras unos duermen, los otros están dictando.
la triste realidad de nuestro querido Latinoamérica es que pues, seguimos confinados a las plaquitas. Esto sepan que ya va de salida y hay que fomentar ya su salida. Son más caras, contaminan, se degradan, jamás van a igualar la calidad de una imagen digital. Y bueno, esa imagen lo dice todo, pues de cada 100 médicos que ven una radiografía, el 99.9% la ve así, a contra ventana, contra foco, etcétera. Eso no es óptimo. Y bueno, aquí en nuestro querido México, en Latinoamérica, no estamos tan embebidos en el mundo de las nubes y demás. Entonces, bueno, pues bueno, sí podemos tolerar todavía y bueno, exigir los famosos discos, pues va a tardar un poquito, a lo mejor no la puedes enviar instantáneamente al otro lado del mundo, pero al final sigue siendo un estudio digital. Por esas mastografías digitales directas, bueno, podremos utilizar tecnología avanzada como es CAD o inteligencia artificial que nos ayuda mediante pues, software especializado a detectar lesiones que se ha incluso demostrado que pueden ser más eficientes que un radiólogo para detectar lesiones. Bueno, aquí sí no la van a ver, una disculpita, ¿cuántos tenemos virtuales? 74. Entonces, hoy en día, incluso los gringos, su nueva tecnología para screening, pues es la mastografía 2D normal más tomosíntesis. Esa tomosíntesis, lo que quiere decir esa palabrita es básicamente, en vez de ser una única imagen 2D, es una imagen 3D, o sea, tiene esa mama, en vez de ser una única imagen, son una pila de imágenes, como 50, 60 imágenes, dependiendo del grosor de la mama, que pues al igual que una tomografía van haciendo scroll y van viendo de lado a lado de la mastografía. Aquí pues probablemente si no lo vayan a ver los presenciales, vean cómo, no, pues ya empezó a avanzar el video. Híjole, sí está difícil. Lo voy a volver a hacer manual. Entonces, vean cómo esa mastografía, no pierdan de vista, voy como recorriendo diferentes planos y ahí estoy viendo un montón de microcalcificaciones y todo eso es un cáncer, ¿de acuerdo? Y si me recorro más hacia pues, los extremos, lo dejo de ver. Y bueno, así como estoy viendo en un plano específico calcificaciones, pues podré ver tumores, distorsiones, etcétera. Entonces, esto en realidad es una pila de imágenes. Esto es un video, evidentemente, pero en una estación de trabajo, pues nos diría, ¿sabes qué? Son 45 cortes, 50, dependerá pues del grosor de la mano. Tenemos también, solamente con la mastografía digital directa, la posibilidad de hacer mastografía contrastada, en donde vemos que es la misma paciente, o sea, todo es la misma paciente, hecho en el mismo día, y vean cómo esto se refiere a mamas densas, o sea, hay tanto tejido fibroglandular con densidad de tejidos blandos que me puede esconder ahí, pues, lo que sea, un quiste, un fibroadenoma o un cáncer. Entonces, la mastografía contrastada está entrando en vigor, estamos peleando fuertemente para ser los primeros aquí en San Luis, y vean cómo, al poner esa mastografía contrastada, inyectar contraste intravenoso como en una tomografía, el equipo por sustracción digital, como en las angiografías digitales, borra todo el tejido y solamente me deja ver el reforzamiento. Y reforzamiento, pues es altamente sugestivo de malignidad. Ya sabemos que el cáncer tiene una gran angiogénesis, o sea, los cánceres van haciendo y jalando vasos pues para suplir esa demanda metabólica y crecimiento acelerado. Bueno, sabemos que tenemos, ya entrando en la modalidad diagnóstica, evidentemente todo esto no es screening, ya es diagnóstico. La tomosíntesis, bueno, la tomosíntesis puede entrar como screening. Aquí en México estamos en pañales, o sea, sí la hay. Aquí en San Luis solamente la tienen en 3 lugares, los lugares carotototes. El ultrasonido, bueno, sí hay modalidad de screening, pero es en cierta población, ¿de acuerdo? No vamos a entrar demasiado en detalle, solamente decir que pues dentro del ultrasonido hay otros métodos, el Doppler, uno de ellos, y otro más moderno, la elastografía. Tenemos la elastografía Strain, que es básicamente cualitativa, nos da un mapa de colores que si nos basamos en la grafiquita, pues bueno, lo más suave, aquí hay que fijarse siempre en la gráfica, puede cambiar el mapa de acuerdo a la marca. Simplemente se fijan qué es lo suave, qué es lo duro, y vean, en este caso lo azul representa lo duro. Y la elastografía cuantitativa, que pues como dice su nombre, nos da valores. Entonces no se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero aquí hay un ROI,
diga qué valores de rigidez tienen esas zonas. Y bueno, típicamente los tumores, pues un cáncer es mucho más rígido que tejido sano. Y bueno, para entender un poquito más cómo se hace esa elastografía, este es el transductor, bueno, los dos son transductores lineales. En la elastografía strain o cualitativa, literalmente uno tiene que con el puño hacer como pequeñas vibraciones para intentar deformar el tejido que está debajo. Y bueno, esas compresiones continuas se transmite la información hacia los cristales y nos da la imagen y sensa el mapa de rigidez, mientras que en la elastografía shear wave es cuantitativa. Uno simplemente pone el transductor estático, pone enter y el equipo de forma automática pues sensa la elasticidad. Este es un ultrasonido más especializado, más moderno, más caro. Nuevamente, a la orden cuando lo requieran. No solamente en mama, sino está ahorita mucho en boga la elastografía cuantitativa de hígado. Ya me estoy saliendo del tema, pero podemos cuantificar la dureza de un hígado con fines de... Oye, es que nos toca clase aquí. Ya estamos ¿cuánto? Ya terminamos, un momentito. Ya salimos. Ok. ¿Cuánto hablamos? Tenemos 1:17. Caray. No, sí, yo no sabía que tenemos clase. Bueno, ya estamos acabando. Saber que pues, hay un montón de métodos diagnósticos, sí se me pasó la mano, me extendí más que en la clase anterior. Muy importante, el BIRATS, pues bueno, solamente ese método en el cual por cada método, mastografía, ultrasonido, resonancia, tenemos que utilizar términos específicos para describir las cosas. Y bueno, ojo, pues hay que saber cuándo nos están viendo la cara o quién no leyó el BIRATS, es bien frecuente, con fines de otorgar una categoría, ¿de acuerdo? Un valor final a esa evaluación, que básicamente es como el porcentaje de riesgo para desarrollar cáncer, que va desde el 1, que es nada, 0%, hasta el 5, que es esencialmente algo que nos dice que esa paciente puede tener riesgo de cáncer de mama por una lesión, pues más alto que el 95%, ¿de acuerdo? Pues bueno, sin más que agregar, yo creo que aquí le dejamos. No los quiero hacer radiólogos. Sí, me hubiera gustado ver las proyecciones, pero bueno, si hubiera oportunidad más adelante, si no virtual o si no, bueno, pues lo dejamos pendiente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Le va a hacer llegar una presentación. Bueno, muchas gracias y quedamos a la orden. Las dudas, chavos, pues ya ni modo, ya no pudimos. Ajá, o sea, pónganlas en el chat y si pueden contestar el link de postevaluación, por favor, que se les manda ahorita por el correo y también se les va a mandar por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias.